Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias siempre a la red de comunicación regional. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estén bien de salud, que estén con los ánimos levantados, fuertes para esta semana que se viene. Una semana en la cual el presidente Castillo está fuera del país. Empezó una gira en México para reunirse en la cumbre del CELAC, que implica, digamos, a todos los países latinoamericanos, incluyendo a Centroamérica también, y ahora va a estar participando, digamos, en el comité, en la conferencia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Para ustedes que nos escuchan, en estas dos reuniones el presidente Castillo ha hablado, ¿no es cierto?, ha tenido intervenciones, han sido además jornadas muy movidas. El presidente cubano habló, digamos, Díaz-Canel, en algún momento de la conferencia esta del CELAC, que les digo, y luego el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, le cayó encima al cubano y le dijo pues que prácticamente que en su régimen, en su país no había libertad. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso también tuvo palabras bastante claras con respecto a la falta de libertad en algunos países, aunque no fue explícito. Entonces no ha habido, digamos, no ha estado todo tan calmado, ¿no? Ha habido cierto movimiento, cierto debate, cierta polémica ideológica, porque como ustedes saben, en este momento en Latinoamérica hay un ánimo muy caldeado a nivel ideológico, entre izquierdas, derechas, socialismos, liberalismos, más Estado, menos Estado, y aunque ustedes están ahora en sus casas trabajando, viendo que los chicos estén en el colegio, preocupándose por las cosas pues, familiares, domésticas, esas peleas ideológicas, esas peleas políticas tienen muchísimo impacto en la vida de todos los peruanos, en la vida de todos los seres humanos. Y el Perú no está exenta, no está fuera de este debate, de esta polémica ideológica. Tenemos un gobierno que además es explícitamente, como lo diría el presidente del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, tenemos un gobierno leninista, mariateguista, marxista. Y aunque el señor Castillo tiene un discurso muy general, ¿no? Muy abierto, muy ambiguo, vamos a llamarlo así, ¿no? Habla de su preocupación por el pueblo, de la preocupación por la pobreza, aunque su discurso parece muy romántico y muy suave en sus intervenciones, la forma en la que gobierna, los ministros que nombra, los directores y los funcionarios que van entrando en el poder en cada uno de los ministerios y en otras entidades incluso del Estado, son una manifestación de que, repito, amigos y amigas, tenemos un gobierno por primera vez en el Perú explícitamente socialista, comunista, ¿no? Ni Ollanta Humala, fíjense, ni el mismo Velasco, siendo el dictador Velasco quien fue, ninguno de ellos se atrevió, habló claramente de su ideología, mientras que aquí los partidarios y los funcionarios del Estado lo hacen abierta y libremente. El señor Bermejo ha sido captado en un video, en un meeting, en unas palabras que estaba dirigiendo a la población en provincias, diciendo que todos los que habían votado por Perú Libre sabían que era un partido recontra rojo. Así lo dijo además, ¿eh? Recontra rojo. Súper rojo. Nos la cantaron y acá están. ¿Cómo le va a este gobierno? ¿Le está yendo bien? ¿No le está yendo bien? ¿Qué siente la gente? ¿Cuál es la perspectiva que se percibe, digamos, desde los hogares, las familias, desde la prensa, los políticos? Para conversar de esto, para conversar de otros temas también en la coyuntura, tenemos con nosotros una invitada muy especial, quien fuera además candidata al Congreso de la República, es una activista política, pero también académica de los derechos humanos, especialista en estos temas. Está con nosotros Elizabeth Sea. Vamos a recibirla en nuestro programa. Hola Elisa, ¿cómo estás? Buenos días. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a todo tu público que te escucha. ¿Cómo está? Gracias. Este programa llega a 11 regiones del país y a más de 30 emisoras locales y de televisión local también, principalmente. Así que es un programa que llega a provincias. ¿Cómo ves el viaje de Castillo hasta ahora?
Bueno, lo veo igual como se viene desempeñando lamentablemente el gobierno, con esta falta de comunicación con la prensa, no se ve una organización en sus redes comunicacionales. Los peruanos estamos ajenos a la agenda del presidente que viene cumpliendo en este momento y sobre todo cuáles son los fines de la presencia del presidente Pedro Castillo en esta cumbre mundial, porque más allá de que sea pues un acto protocolar, un foro internacional de reconocimiento, aquí lo que interesa es cuáles son los objetivos que va a cumplir el gobierno con su presencia allá, ¿no? Lamentablemente, hasta este momento, pues no tenemos una comunicación oficial de la agenda del presidente que se está cumpliendo. Solamente nos enteramos por redes sociales, nos enteramos porque los medios han ido a cubrir el evento, pero no existe, pues, no sé si lo tiene, debería, creo que lo tiene, pero no actúa, hay un jefe de prensa, entiendo yo, que debería de estar en constante comunicación con los medios de comunicación aquí en el Perú, ¿no? Para saber qué es lo que están pagando nuestros impuestos, porque es con nuestros impuestos con los que está viajando en plena época de pandemia, ¿no? Ahora, sí tiene gente de prensa alrededor, lo que pasa es que, como hemos visto, como tú bien dices, en este mes y medio de gobierno, es una prensa o es un área de comunicación muy selectiva, ¿no? Escoge lo que quiere que aparezca, escoge a quien quieren que aparezcan junto a Castillo, escoge en qué momento habla, en qué momento no. O sea, no es un presidente con un manejo de la prensa abierto, transparente, vamos a llamarlo así, pues saludable, sino más bien nunca sabes qué es impredecible, ¿no? Es impredecible, ¿no? Tú sabes que yo tengo mucha llegada con la comunidad venezolana aquí en el Perú, trabajo muy fuerte en temas de derechos humanos con ellos y el otro día justo tenemos un chat en el cual estamos comentando este desarrollo de conductas que está teniendo el gobierno y muchos de ellos coinciden en comparar los primeros días del gobierno de Chávez con este primer año que está teniendo Castillo. O sea, inclusive muchos dicen, bueno, así comenzó Chávez, ¿no? Fue poco a poco, no fue directamente a ningún tipo de norma, digamos, que fuera antidemocrática, no se bajó de la noche a la mañana a la Constitución, no. Fue así, fue paulatino y fue justamente, comenzó con la libertad de expresión. O sea, los primeros ataques que tuvo el gobierno de Chávez fue justamente esta comunicación selectiva, como bien la has definido, con los medios de comunicación, con esta falta de transparencia en los actos del gobierno, ¿no? Y con los ataques reiterativos que se fueron dando paulatinamente a la prensa. Y lamentablemente, como también dicen muchos de ellos, la oposición tuvo una actitud muy silenciosa, muy paciente, muy parsimoniosa en estos primeros años y sucedió lo que sucedió, y lo que ya todos sabemos, cuál es la realidad de Venezuela hoy en día, ¿no? Y parece que nosotros estamos yendo a ese destino porque yo veo cómo se atropella no solamente esta falta de transparencia, que es una obligación, es un deber por parte del Estado peruano ser transparente en sus acciones y en el manejo de los recursos, sino también ver este maltrato así constante a la prensa y a los periodistas, sobre todo a las mujeres, este maltrato directo, esta violencia con la cual se ejerce estos actos de coacción, de negación, de no querer declarar y estamos esperando a que suceda ¿qué? La mayor garantía de una democracia, José Ignacio, es justamente la libertad de expresión. Y es por ahí donde estamos comenzando. Se viene una constituyente con poca cobertura de prensa. No sabemos cómo va esa constituyente. Estoy viendo que los ministros y congresistas están yendo, inclusive congresistas en semana de representación, yendo al interior del país a hacer proselitismo político en favor de una constituyente. O sea, esto no se puede permitir, ¿no? Y yo espero que el Congreso en algún momento diga, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer frente a estos atropellos constantes a los derechos aquí en el Perú? De acuerdo, ahora, en esta línea, digamos, de comunicación y de prensa, aquí en la red de comunicación regional, como te mencionaba, llegamos a 12 regiones,
45, 46 emisoras locales, que además me acaban de corregir el número porque yo lo bajé un poquito, pero son más todavía. Y hay una desconexión entre Lima y las provincias, es decir, todo este debate público en el cual vemos en ministerios, en el INDECOPI, en organismos estatales, cómo copan el Estado con gente incapacitada, o sea, que no tiene las capacidades, que además tiene pues antecedentes de violencia doméstica, corrupción, conflicto de interés. Están metiendo, digamos, a la familia Monster, a los locos Adams, al Estado. Pero esto no se ve en provincias, es decir, en Lima, uno está más atento a esto, pero en provincias no. ¿Cómo resuelves esto justamente toda vez, como tú bien dices, que ves a Castillo mismo, que ya se había olvidado de Lima y se había ido a pasear, a almorzar y a tocar guitarrita por ahí con comuneros y sindicalistas en provincias? O sea, Perú Libre la tiene clara, ellos se van a provincias a hablar, a dar todo este discurso romántico, y Lima les vale igual. Así es, efectivamente. Es que digamos que el caudal de cultivo de todo este populismo que ellos están sembrando, ¿no? Que ellos ya están cosechando los frutos, es justamente esto, ¿no? Trabajan en las provincias, en las regiones alejadas, donde las personas tampoco están al 100% informadas, porque hay que decirlo también, son pocas radiodifusoras, son pocos medios de comunicación, como por ejemplo el medio en el que tú estás, que tienen gran alcance, y lamentablemente no estamos pensando en aquellos pueblos mucho más alejados, donde inclusive el Estado en sí mismo está ausente. Y entonces él va justamente diciendo, ya no estamos más ausentes, y les prometen, y el discurso es sobre falsedades, como el hecho de que hay derechos que no están consagrados en la Constitución, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y que es la constituyente la que va a permitir que estos sean derechos constitucionales. Esto es un engaño a la población, porque eso ya existe, y la eficiencia de un gobierno, el hecho de que las poblaciones más vulnerables de nuestro país reciban, en primer lugar, educación de calidad, que sus hijos puedan alimentarse, que puedan que puedan tener agua potable, eso, o que tengan derecho a una vivienda digna, no va por cambiar la Constitución, porque ya la Constitución establece estos derechos y los parámetros de cumplimiento a través de normas programáticas. Lo que aquí se tiene que hacer es trabajar en una gestión pública que realmente sea eficiente en la administración de sus recursos y que realmente sea descentralizada, y que los gobiernos regionales y locales no encuentren en el presupuesto un botín que se redistribuya entre los adeptos al gobierno regional. Y eso es lo que ha pasado en la gran mayoría de las regiones, y a mí me parece realmente lamentable que el presidente siga, pareciera él, en campaña y no se ponga a gobernar. Él no está gobernando en este momento. No lo vamos a ver ahorita porque los años que hemos tenido de crecimiento del PBI, digamos, de alguna forma mantener nuestras reservas fiscales en azul, todavía no lo vamos a sentir, pero de acá a 2 años esto se va a comenzar a sentir, y se va a comenzar a sentir fuerte justamente allá, en esas provincias donde él está yendo. Por ahí va a comenzar la necesidad, ¿no? Y desgraciadamente, él está trabajando en base al populismo, ¿no? Y no en base a un discurso que sea popular e inclusivo. Es muy distinto y hay que saber diferenciarlo, ¿no? Y es lamentable, te vuelvo a repetir, porque realmente estamos viendo que esto está sucediendo y no hay mayor acción de ningún otro lado del Estado que pueda hacerle un contrapeso a estas acciones del Ejecutivo. De acuerdo. Además, Perú Libre acaba de presentar un proyecto de ley en el cual quiere justificar la intervención del Estado en los contenidos de los medios, ¿no? Y además, incluso en situación de emergencia, dice este proyecto de ley de Perú Libre, prácticamente expropiar, o sea, explotar las redes de comunicación que usan los medios privados, ¿no? Con lo cual ya está dando, digamos, más pasos adelante para controlar la prensa, lo cual ya es, no es tan lento ni progresivo como uno podría plantearlo. Las intenciones las tienen, ahora que no los dejen y que salgan a la luz y ellos tengan que parar o detenerse es otra cosa. Elizabeth, volviendo al tema del señor Castillo
y ahora complementando este debate con el Congreso. Francisco Tudela, ¿no es cierto?, ex diplomático peruano, un político pensador bastante conocido, ha dicho pues que el Congreso tiene que hacer su trabajo, y hay gente, él, otros, insinúan, manifiestan de alguna forma que al presidente Castillo ya se le podría vacar. Ya podríamos estar hablando de una vacancia presidencial. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, te voy a dar mi opinión personal. Yo sé cuál es el sentir de la población. Lo sé porque lo vivo. Tengo trabajo con poblaciones vulnerables, sobre todo trabajo con madres de ollas comunes, de vaso de leche, de comedores populares. Sé cuál es el sentir de la población. Sé que ya está cansada, ¿no? Pero no se les escucha, ¿no? Y también sé que de repente por ahí tenemos todavía la esperanza o abrigamos la esperanza muy escondida de que va a reaccionar. De acuerdo. La vacancia para mí, yo siempre voy a ver el tema de la vacancia presidencial o la disolución de un Congreso como medidas muy extremas y finalistas. O sea, eso ya es cuando hemos agotado todos los caminos anteriores y de repente es la única alternativa que te queda. Desgraciadamente este gobierno no nos está dejando mucho margen de acción tampoco. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso electoral avalado por los organismos electorales y avalado también por las organizaciones internacionales, tanto Naciones Unidas como de los estados, de la Organización de Estados Americanos con las veedurías. Por lo tanto, en este momento, cualquier intención o iniciativa de acudir a los organismos para que se activen los mecanismos de supervisión y vigilancia, porque existen, José Ignacio, existen estos mecanismos, parecería que son como que manotazos de abogado o gente que no se ha resignado a que perdió Fujimori y que no quieren reconocer un gobierno democrático. Y es desgraciadamente ahí donde la oposición no se une para poder hacer algo más que simplemente comunicados. Yo veo comunicados firmados de muchas mujeres emblemáticas por el tema de esa vulneración a los derechos de las mujeres que está habiendo a partir del gobierno. No hay alternancia, no hay paridad, no hay respeto. Hay una mofa el tema de la violencia contra la mujer, con alusiones a la violencia sexual. Veo por el otro lado declaraciones también a la opinión pública sobre el tema de la cuestión de confianza, sobre el tema de la constituyente, pero no estamos saliendo al mundo a decirle, oye, esto nos está pasando, ¿no? Esto nos está pasando en este gobierno que está iniciando y así inició Venezuela. Y vamos a terminar igual. Tienen que hacer algo, no podemos esperar a que todo esto estalle como una bomba y ya no se pueda controlar. Pero para eso necesitamos un Congreso fuerte y que te represente, un Congreso que comience ya a interpelar a los ministros, ya se tiene que interpelar. Comencemos a activar también esos mecanismos, porque si no, entonces estamos cayendo en el juego, ¿no?, del silencio y estamos siendo cómplices. Estamos siendo cómplices del gobierno. El Congreso está siendo cómplice en este momento del gobierno, yo lo tengo que decir con todas sus letras, porque no está haciendo absolutamente nada más de lo que podría ser el poder del Estado que representa a todos los peruanos ante la comunidad internacional. Yo ya hubiera mandado una delegación de congresistas, ¿no?, multipartidarios a la OEA, a las Naciones Unidas. Aquí no viene el cuerpo técnico de Keiko Fujimori. Acá viene la representación nacional que estamos diciéndole, señores, miren lo que le está pasando a nuestro país con este gobierno, ¿no? O sea, si no nos unimos en este momento, lamentablemente vamos a tener que optar por este mecanismo que para mí no debería de agotarse hasta que tengamos claras muestras de las fuerzas de oposición que realmente quieren salvar la democracia en nuestro país. De acuerdo. Ahora, falta calle, ¿no? Porque una vez que tú tienes un Congreso que representa, efectivamente, imaginémonos que el Congreso empieza a tener una posición más firme, como tú solicitas, exiges frente al gobierno de Castillo y sus problemas. La debilidad del Congreso está en que va Castillo por otro lado y se victimiza, y dicen los congresistas ya me están atacando, no nos dejan gobernar, o sea, tiene una retórica de
a mí me odian en Lima, ¿no? Y eso lo hemos conversado aquí y lo decimos siempre con nuestros amigos de provincia, ¿no? O sea, nadie odia a nadie en Lima. En Lima hay 11 millones de peruanos que la mayoría son provincianos, para empezar, ¿no? Pero él va con esta retórica. Entonces, cualquier postura del Congreso un poco más fuerte, rápidamente es interpretada, además por muchos progresistas y de izquierda, líderes en redes sociales, ¿no? Que andan buscando cualquier excusa para poder atacar a la derecha, ¿no? Independientemente de si el problema está aquí al otro costado de la calle, ¿no? Igual cualquier cosa que pasa vale la pena meterle algún golpe a la derecha. Y cuando no hay calle, como tú bien dices, la gente está preocupada, está fastidiada, está molesta. ¿Cuáles son los gremios, cuáles son las organizaciones sociales de base que tienen que moverse? Está bien, el Congreso tiene un rol, la ciudadanía está preocupada, pero no se levanta, está haciendo toda la receta, está cumpliendo todos los pasitos uno a uno para poder convertirse en un gobierno, en un autoritario socialista, como los que ya tenemos en Latinoamérica. Bueno, ¿cuáles son las organizaciones civiles de base que deberían empezar ya a moverse y a tomar conciencia? ¿Quiénes son? Lo que pasa, José Ignacio, es que también ahí el Congreso tiene un rol trascendental. Ya estamos en semana de representación en este momento. Esta semana es de representación. Entonces, los congresistas en sus provincias lo que deberían de hacer es justamente reunirse con los sindicatos, con las organizaciones sociales. Por ejemplo, si estamos hablando, si se van al sur, todo lo que es el tema de la minería, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del agua, reunir a los sindicatos, a las organizaciones de los trabajadores, sobre todo ellos, porque ellos son esa fuerza que aún sigue apostando por este gobierno que simplemente les está proponiendo aire, pero no hay algo concreto, no hay una propuesta concreta. Más bien deberían ser los legisladores los que hagan este trabajo de hormiga en las provincias, aprovechar esta semana de representación, porque ellos representan los intereses justamente de ese electorado, por quienes fueron elegidos. Entonces, los congresistas de provincia deberían estar trabajando con las organizaciones sociales para justamente llevar estas voces de necesidad al gobierno y decirle, ponte a trabajar, mira, tenemos esto. Tenemos este grupo de sindicato de trabajadores en lo que es el tema agropecuario, en el tema minero, y esta es la relación de las demandas. Eso hace un congresista, pero yo no veo que eso se esté haciendo. Yo no veo un rol más fuerte del Congreso en este rol de representación. Sí, la sociedad civil se organiza, yo lo sé, ¿no? Se reúne, pero si no tienes el apoyo político detrás, José Ignacio, nada se logra. Nada se logra, absolutamente nada. La sociedad civil, sin la oposición que dice, ¿no?, que le va a hacer frente a este gobierno, porque es puro Twitter, y del Twitter no salen, y del comunicadito de 1000 firmas tampoco salen. No, ya salgamos de eso y actuemos, vayamos a las regiones, vayamos a las provincias y comencemos, ¿no?, a matar ese discurso populista con evidencias, con acciones, justamente, y en ese rol deben de estar activamente en este momento todos los congresistas, ¿no?, elegidos por provincias y regiones. Muy interesante, definitivamente. Además, hay muchos congresistas que deberían estar en esa línea, pero, como tú bien sabes, 73 congresistas le dijeron que sí al gabinete, de los cuales solamente 44 eran de izquierda a izquierda, o sea, Juntos por el Perú y Perú Libre. Los otros, casi 30, 29, eran de Alianza para el Progreso, Podemos, Acción Popular, con lo cual ya hay negociaciones y ya pues hay congresistas y hay bancadas, como la del señor César Acuña y José Luna Gálvez, que han decidido pues, como tú, mantener ese estado, ¿no? O sea, darle la oportunidad de que sigan copando y que sigan haciendo sus cosas. Esos veintitantos congresistas que están en el medio y que le han dado la confianza, al gabinete de Bellido, no creo que hagan mucho proselitismo. Últimas reflexiones. En el caso tú mencionaste un tema importante, que es el tema de la paridad, la alternancia, algo tan sencillo como la lucha contra la violencia de género, la violencia doméstica en general. Los nombramientos de personajes cuestionables en este sentido siguen ahí. Y yo te pido un mensaje a las mujeres que nos están escuchando justamente en regiones, en provincias, porque a veces, tú sabes que nuestro pueblo ha sido siempre muy conservador, ¿no? Muy tradicional, muy conservador, muy machista, ¿no? Las mujeres les hemos dado
a los hombres, bueno, me pongo de lado como si fuera mujer, pero le hemos dado, digamos, a los hombres demasiado poder, hemos dejado que hagan lo que quieran, e incluso cuando denunciamos a estos señores que son nombrados en cargos importantes en el Estado y que son pegalones, son abusivos, etcétera, etcétera, las mujeres parece como si no les importara mucho, les da un poco igual. ¿Qué pasa con este tema? ¿Tú qué le dirías a quienes nos están escuchando con respecto a este punto en concreto? Excelente pregunta. Lo que pasa, José Ignacio, es que nuestra sociedad ha normalizado la violencia. Las mismas mujeres la hemos normalizado, la estamos tolerando y aceptando como si fuera algo del día a día, ¿no? A veces nosotras mismas no queremos denunciar de repente algún maltrato, alguna violencia física, verbal o sexual, justamente por el miedo a ser juzgadas. Todavía existe ese temor, esa cultura, ¿no?, de tolerancia a la violencia, y eso es algo que tiene que comenzar a cambiar. Somos en este momento más del 50% de la población peruana, de acuerdo al último reporte del INEI justamente para las elecciones del 2021. Y mujeres que conducen, que son cabeza de familia, que conducen una familia solas, son el 40% de la población peruana. Son mujeres que se han hecho desde abajo. Mujeres que hoy en día conducen inclusive microempresas, pymes, son emprendedoras. Yo te lo digo porque yo trabajo con ellas. Y son mujeres que con esa autonomía económica lo que están justamente ganando es empoderamiento, es confianza, y esto es algo que tiene que ser promovido, y ellas emplean a mujeres también que han tenido pues también una situación complicada. El problema aquí es que el tema económico, la situación económica nos está afectando a todos. Y el hogar peruano es administrado generalmente, mayoritariamente por las mujeres. Entonces, las madres de familia, ¿no?, están más preocupadas en este momento por que sus hijos coman al día siguiente para poder darles educación, etcétera, ¿no? Y estos temas de la violencia de género, como bien dices tú, el tema de la violencia verbal, los acosos sexuales, como que queda de lado porque hay algo mucho más prioritario. Lamentablemente estamos en un estado de necesidad que justamente ataca directamente a las mujeres porque somos las mujeres las que organizamos de alguna manera la unidad familiar. Y eso es algo que tiene que comenzar a cambiar, pero si no tenemos una ministra de la mujer que ya haya tomado en este momento, ¿no?, la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres, que haga posible ese empoderamiento económico de las mujeres, bueno, esto va a ser lamentable. Yo solamente le voy a decir a las peruanas: sigan fuertes, sigan valientes, únanse, no le tengan miedo a ningún tipo de escenario de violencia, denuncien, es lo mejor que uno puede hacer, y siempre traten de unirse, ¿no?, de ser un referente en su comunidad. Esto ya lo son, José Ignacio, porque tú te vas a cualquier unidad vecinal, tú te vas a cualquier asentamiento humano, son mujeres las que lideran. Siempre son las mujeres las que te reciben. Y a ellas va mi saludo fraterno, mi gran abrazo, y que sigan empoderándose, y sé que serán ellas también las que van a estar al frente cuando decidamos salir a defender nuestra democracia por el bienestar de nuestras familias. Sí, yo le tengo mucha fe justamente a cualquier mujer, pero especialmente a esas mujeres líderes que se sacan la mugre, que dirigen organizaciones vecinales, asociaciones, digamos, de comunidades y todos estos grupos colectivos organizados, porque es ahí donde tiene que estar esa savia, ¿no es cierto? Esa raíz, ese espacio en el que nazcan las legítimas protestas contra un gobierno que no nos está dando trabajo, no nos está dando seguridad, estabilidad económica, nos está dejando abandonados a la clase media y a los más pobres, digamos, al destino, sin ningún tipo de apoyo desde el gobierno y el Estado. Muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. La verdad que es un gusto conversar contigo, como siempre. José Ignacio, ha sido realmente un placer, y bueno, va mi saludo para ti, para todos tu público, y nada, a seguir adelante, a seguir optimistas, a seguir fuertes, y a no dejarnos, sobre todo, ¿no?, a no dejarnos convencer por el populismo. Vamos a luchar por nuestro país para reconstruirlo. De acuerdo, muchas gracias, cuídate mucho, que te vaya bien. Ha sido Elizabeth Sea Marquina,
candidata al Congreso y además ahora, como bien escucharon, una activista, especialista que trabaja en temas de derechos humanos, emprendimiento en distintos lugares del país, con sus comentarios sobre lo que viene pasando. Y estamos de acuerdo. No hay calle, todavía la gente no se levanta, pero estamos viendo como este gobierno, poco improvisado, sin hacer nada claro, sin ningún tipo de hoja de ruta, sin ningún tipo de camino para poder, digamos, mejorar la situación, sigue pues dejándonos a la deriva, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Por mi parte ha sido todo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlos con ustedes, con nosotros, José Ignacio Beteta, aquí en A Fondo. Nos vemos mañana martes. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.